En los lugares más recónditos del país hay comunidades campesinas que viven en silencio soportando malos tratos de sus patrones. Esta explotación la vivió Vallejo. Es por eso que él se inspiró en escribir esta obra maravillosa llamada El Tuxteno. Pero ¿alguna vez han pensado con qué propósito César Vallejo escribió esta obra llamada El Tuxteno? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. César Vallejo inició sus estudios en filosofía, sin embargo tuvo que ir a las minas de Quirubica con su padre por falta de dinero. En ese lugar leía los libros que los ingenieros mineros le dejaban a su padre por ser defensor de los trabajadores. Es así como él aprende sobre esta tecnología, pero hay también evidencia de la explotación que ahí se vive. Conoce las rancherías, que eran los cuartos de los mineros y los jornaleros más pagados, que aún así vivían deplorablemente. Ahí compartió las tristezas de cada uno y también roches de jubilo, donde siempre les aconsejaba que han respetar sus derechos y que no se dejen engañar. Fue así como él se inspiró en ese lugar para poder escribir la obra El Tuxteno y representar la explotación que ahí se vivía. En el año 1923, César Vallejo viajó a Europa sin retorno alguno hasta el fin de sus días. En Madrid escribió la obra del Tuxteno en tan solo 3 semanas, como indica Georgette, su viuda. La editorial Zenit fue la que aceptó que César Vallejo escribiera una novela floretaria. Ahí se inspiró también en la caída de la monarquía española y la entrada de la república. Ahora bien, los personajes principales de esta obra son José Marino. Era gordo, listo y un comerciante muy tacaño. Él simboliza a una persona cínica con una astucia que lo utilizaba para hacer el mal y tenía una codicia muy grande. Este personaje nos hace recordar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que demuestra que en muchas de sus entrevistas su actitud pedante ante la sociedad y su codicia. También tenemos a Mateo Marino, hermano menor del teniente gobernador José Marino. Al igual que su familiar, sigue los mismos patrones de corrupción y aprovechamiento de los más pobres. Estos dos hermanos nos recuerdan a Keiko y Kenji Fujimori, los cuales siguen el mismo patrón de corrupción de su padre, robándole al Perú. También tenemos los Mr. Ty y Ray, son gerentes y subgerentes de la mina. Ellos son norteamericanos y simbolizan cómo otros países pueden venir a quitar las tierras de los campesinos del Perú con sus empresas para enriquecerse sin tener exigencia alguna por parte de nuestro país. También tenemos a Baldomero Rubio. Este era un ingeniero contratado por la empresa minera. Su responsabilidad era la observación y supervisión mientras los peones trabajaban. Llegó a Quirubica con su mujer y los 2 pequeños hijos, junto a José Marino y Leónidas Benítez. Formó una sociedad secreta de crianza y cultivo. Seguidamente tenemos a Leónidas Benítez. Era un estudiante tímido, engreído, carente de vocación comercial, sensible y trabajador. Fue topógrafo de minas y ayudante de Baldomero Rubio. Este personaje simboliza a Alejandro Toledo, el cual no destacaba en cuanto a presencia, pero cuando llegó al poder se volvió millonario a costa de los ciudadanos. También tenemos a Baldassari, que era el comisario del cuartel general de la mina. Apoyó la expulsión de Solás. Fue la mano derecha de Marino y se encargó de sancionar a los trabajadores que exigían mejor trato y mayores salarios. Este personaje nos simboliza que a las autoridades que por tener poder hacen lo que desean y no cumplen con su deber o su labor, que es ayudar a la gente. Finalmente tenemos a Graciela, la Rosada, amante de Marino. Es una chica de 18 años, una bella serrana de ojos grandes y oscuros, de mejillas inocentes. Este personaje simboliza los feminicidios de la actualidad, como una persona puede caer en un punto donde su pareja no la valora y ni ella misma lo puede hacer, ya que su situación no lo permite. Los hechos que se describen en la obra se realizó en Cusco, en el asiento minero de Quivilca, en el año 1910. Ahí vivían los Oras, una comunidad indígena que vivía tranquilamente en ese lugar. Eran personas tranquilas y decididas a su comunidad. Sin embargo, su vida se ve interrumpida por circulación de contratos en su zona y llegaron los empresarios capitalistas de la empresa minera Mining Society para despojarlos de todo lo que poseen. Así pues, El Tuxteno es una propuesta artística de novela social que respalda algunas pretensiones políticas, socioeconómicas y morales para los indígenas, a fin de incorporarlos en un sentimiento de una patria y desplegar hacia ellos la misma conciencia de nacionalidad. No obstante, el mérito que se busca remarcar en la obra reside en la importancia de esta para demostrar las huellas del colonialismo en la sociedad peruana. Uno de los temas principales que quiere hacer notar César Vallejo en esta obra es la desigualdad social que trae consigo el capitalismo en el Perú. Esto refleja la gran brecha existente entre los más débiles y los grupos de poder. Incluso se puede observar la corrupción y la negligencia a su máximo esplendor por parte de las empresas y autoridades que solo buscan su beneficio en el bien común de la sociedad. Es así como César Vallejo plantea la cruda realidad que viven actualmente las provincias del Perú. Así
Asimismo, esta obra nos muestra en el movimiento revolucionario a través de Cervantes Huanca, un guerrero que despierta a su pueblo y enseña sobre este movimiento revolucionario en la que todos los explotadores serán derrotados y los obreros e indios de todos los rincones del mundo serán puestos a libertad, representando así la lucha constante por la ansiada igualdad social entre provincias y capital del Perú. El Tustán es una novela social que relata Vallejo acusando la opresión y abusos de las comunidades andinas ocasionadas por parte de la alta sociedad de aquella época, los cuales se ven reflejados en los hechos representados a lo largo de la novela. Es decir, la obra se sitúa dentro del contexto reivindicatorio indigenista que busca reflejar sobre el estado de explotación y capitalismo que pasaban los indígenas. Es un relato que critica y condena las atrocidades sufridas por los andinos durante la explotación minera, que al mismo tiempo manifiesta el sometimiento del Estado peruano ante el imperialismo norteamericano, cuya trama y personajes se adaptan al mensaje político de liberación nacional y reivindicación social, convirtiéndose en un instrumento que reclama inclusión, igualdad y justicia social. En la actualidad, y lo que se evidencia en el libro, es que nuestro Estado se hace el ciego y sordo ante una realidad que viene viviendo hace muchos años solamente por seguir el sistema capitalista. Los reclamos de nuestros compatriotas nunca son escuchados por más que se realizan revoluciones como las que ocurrió en el libro. Así, muchas mineras también explotan a mujeres indefensas, las cuales no tienen otro camino más que aceptar para que no las maten, ya que al ubicarse en zonas tan alejadas, el Estado peruano nunca llega a ayudarles. Aquí podemos observar la negligencia y la corrupción a su máximo esplendor por parte de nuestro gobierno, que solo busca su beneficio y no el bien común de su sociedad, dejando de lado las comunidades más alejadas para que las empresas simplemente las exploten. Si bien es cierto, el Perú es uno de los principales exportadores de minerales. La minería ha traído múltiples beneficios y ha sido un punto clave para que el desarrollo de nuestro país, mas no para aquellos trabajadores que laboran más de lo debido o que son objeto de expropiación de sus tierras a cambio de migajas. Mientras que las grandes élites avanzan, ellos solo se llevan la parte más cruel, al no ser escuchados ni mucho menos orientados, porque al no tener conocimiento necesario de sus derechos y de leyes que los pueden amparar, son una presa fácil, como se ve en la obra, con los empresarios que buscan de quién aprovecharse al negociar suciamente para que al final del día, supuestamente, no haya más pobres en un país rico, cuando los únicos que se vuelven ricos son ellos. Todo trabajador, ya sea agricultor o empresario, tiene derecho a ser escuchado y respetado. Nuestro gobierno tiene el deber de preservar los derechos de las personas. Esto implica que no serán vulnerados bajo ninguna circunstancia. Asimismo, los valores deben estar arraigados en nuestra sociedad para que no se progrese el explotamiento a los más débiles, sino sosteniéndonos unos a los otros, para así poder salir todos adelante sin lastimar a nadie. César Vallejo nos regaló este libro para ayudarnos a comprender la destrucción que ha causado el capitalismo en el Perú. Como estudiantes de la Universidad César Vallejo, fomentemos la construcción de una sociedad más humana. Gracias.